La Virgen de los Remedios fue la primera imagen religiosa venerada en la Nueva España desde el momento de la conquista de México Tenochtitlán. Por ello sería invocada como patrona de las lluvias y temporales, defensora de los españoles, abogada de los indios y conquistadora de México. Dicha imagen de la Virgen María llegó a estas tierras en 1519, como un objeto de devoción de uno de los soldados de Hernán Cortés llamado Juan Rodríguez Villafuerte, quien la trajo de España, probablemente de Alcántara, en Extremadura, o de Tolosa, en Vasconia, donde se le rendía culto desde el siglo VIII. Como protectora de la empresa de conquista, la imagen presidió la primera misa que celebró el padre Bartolomé de Olmedo en la Villa Rica de la Vera Cruz. Una vez entradas las tropas de Cortés a la Gran Tenochtitlán, el conquistador ordenó a Villafuerte colocar la cruz y la Virgen en el Templo Mayor, donde en sustitución de los dioses mexicas fue venerada por los soldados españoles ante el asombro de los indígenas, según refiere Bernal Díaz del Castillo. Aunque existe otra versión que señala que fue otra imagen llamada la Conquistadora, venerada durante el virreinato en la Catedral de Puebla, la que se colocó por primera vez en el Templo Mayor. Esta representación mariana fue regalada después por Cortés a los tlaxcaltecas por la ayuda que le prestaron en contra del Imperio Azteca. La noche del 30 de junio de 1520, durante el combate de la Noche Triste, en el que las tropas hispanas sufrieron graves pérdidas a manos de los mexicas y tuvieron que huir en desbandada por la calzada de Tlacopan, el capitán Villafuerte, temeroso de que la santa imagen fuera profanada, la rescató del Templo Mayor y la ocultó debajo de un maguey en lo alto del cueo adoratorio del Cerro de Otoncapulco, donde hoy se ubica el Santuario de los Remedios, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, un barrio de otomíes donde los españoles sobrevivientes se habían refugiado. Allí permaneció la imagen hasta 1540, cuando Ceecuatli, bautizado ya como Juan Tobar o Juan del Águila, cacique indígena del pueblo de San Juan Totoltepec, ubicado hoy a un costado del santuario, también en Naucalpan, obedeciendo a señales divinas, según la tradición religiosa, encontró debajo de un maguey a la pequeña Virgen con su niño en brazos, por lo que le construyó una ermita cerca de su casa para rendirle culto. Otra versión refiere que Juan Tobar, el vidente de los Remedios, infectado por la peste, fue a suplicar a la Virgen del Tepeyac, aparecida al indio Juan Diego en 1531, su curación, y ella, queriendo manifestarle que sus dos advocaciones, la de los Remedios y Guadalupe, eran la misma Madre de Dios, le contestó sonriente: levántate, ya estás curado, vuelve tu casa, pero te ordeno que en la cumbre de este cerro, donde están los magueyes y viste mi imagen, erijas el templo en que he de estar. En este sentido, el padre poblano Francisco Miranda, 1816 a 1864, señala que la historia de la Virgen de los Remedios es una historia mítica, según la cual la santa imagen fue hermanada con la historia de la Virgen de Guadalupe desde sus orígenes. El indio sanó al momento y empezó a rendirle culto en su hogar. No obstante, de manera misteriosa, cuenta la leyenda, la imagen se salía de la casa del cacique y se iba al adoratorio de Otoncapulco, lo que se interpretó como que quería ser venerada de manera pública. Así, en 1550 le fue construido un pequeño templo en este lugar inicialmente registrado como Santuario de Nuestra Señora de la Victoria, en memoria del triunfo de los ejércitos españoles sobre los indígenas. Este nombre se constituyó en estos primeros tiempos como alternativo al de los Remedios con el que Cortés la había designado. Por su parte, el padre José de Acosta, cronista del siglo XVI, relata que después de la derrota sufrida en la Noche Triste, entre el ejército español se había manifestado una protección singular de la Madre de Dios en aquel sitio del barrio de Totoltepec, donde en agradecimiento a su acción se levantó una ermita cuyo primer nombre fue el de Nuestra Señora del Socorro, alternativo también al de los Remedios, la primera imagen mariana venerada en tierras
mexicanas, que aun cuando haya decaído de culto general a culto local con el paso del tiempo, ha sido causa permanente de ceremonias litúrgicas y populares que simbolizan la más pura expresión de una sociedad que vive la celebración religiosa desde sus más profundas raíces indígenas y españolas, dejando en la memoria de sus gentes la plenitud de una vida festiva. La imagen de la Virgen de los Remedios es una advocación mariana cuya difusión ha sido llevada a cabo por la Orden de la Santísima Trinidad, los Trinitarios. Siendo la más antigua en el continente americano, la imagen fue traída a México de España por el soldado Juan Rodríguez de Villafuerte, quien acompañó a Hernán Cortés en su viaje de conquista hasta la Gran Tenochtitlán como protectora, y fue en Veracruz donde presidió la primera misa que se hizo en México el 21 de abril de 1519. Hernán Cortés se empeñó en amparar la conquista espiritual colocando una cruz y una imagen de Nuestra Señora de los Remedios en el Templo Mayor de la Gran Tenochtitlán, después de haber derrocado a los ídolos de lo alto del Teocalli. Después de la rebelión de los mexicas, los españoles tuvieron que abandonar tierras mexicanas en el episodio conocido como la Noche Triste. En medio de la retirada y el desconcierto, algunos soldados se fueron dispersando mientras otros resistían en medio de una batalla que hubiera costado la derrota de los invasores. Fue entonces que en su auxilio intervino la Virgen Conquistadora. La pequeña imagen fue escondida bajo un maguey y encontrada 20 años después por el indio cacique Juan C. Cuautli, Juan Tobar, quien tuvo una visión en la cual la Virgen María se le mostró resplandeciente y lo exhortó para que rescatara su imagen de aquel olvido. Se le construyó una ermita en el cerro de Otoncapulco, donde actualmente está el santuario construido en 1575. El 1 de septiembre, fiesta principal de Nuestra Señora de los Remedios, aproximadamente 10,000 personas la visitan, mientras que unas 6,000 personas visitan el santuario cada domingo para rendir homenaje a la Santísima Virgen. Conoce la historia militar que trajo a la Virgen de los Remedios a México. Con Hernán Cortés se le otorgó esa distinción y desde entonces se le conoce como la Generala. Consta en documentos de la Basílica de los Remedios, en Naucalpan. Según la leyenda, en una aparición la Virgen de los Remedios indicó el pueblo y el maguey donde se le hallaría. Cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla decidió tomar el estandarte de la Virgen de Guadalupe como bandera de la lucha que emprendía en septiembre de 1810, le dio un sentido religioso a la guerra de independencia. El cura fue visto entonces como un hombre ungido por la divinidad para liberar al pueblo oprimido. Durante los 11 años que duró la guerra, la guadalupana ocupó un lugar fundamental para la causa insurgente. Al tomar este estandarte, Hidalgo le otorgó a la lucha un carácter sagrado. La respuesta española fue inmediata. De poder a poder, el virrey Francisco Xavier Venegas mandó traer la imagen de la Virgen de los Remedios para enarbolarla como bandera de los ejércitos realistas y resguardarla de los insurgentes. Pero llegó más lejos, se le dio grado militar y desde entonces se le conoce como la Generala. Consta en documentos de la Basílica de los Remedios, ubicada en el municipio de Naucalpan. Siglos atrás, la Virgen de los Remedios había acompañado al conquistador Hernán Cortés hasta el triunfo. Años atrás, el soldado Juan Rodríguez de Villafuerte, antes de partir a tierras americanas, recibió de su hermano, un fraile agustino, quien acompañaba a soldados españoles en sus campañas, la pequeña imagen de apenas 27 centímetros de altura labrada en madera española y en sus brazos, el Niño Jesús, que trajo a México en el año 1519, que en la actualidad se conserva en el altar principal de la basílica que lleva su nombre, relata Jaime Pérez Guajardo, secretario ejecutivo de la Dimensión de Bienes Eclesiásticos y Arte Sacro, DIVEAS, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM. Con la consumación de la independencia, en 1821, llegó la reconciliación de ambas advocaciones a los ojos de los mexicanos.
En la actualidad la Morena y la Generala, identificadas en ese entonces como una mexicana y segunda Gachupina, comparten la devoción del pueblo de México. Desde que llegó a estas tierras, hace más de 500 años, su culto ha sido un alivio espiritual. La Virgen, en su evocación de los remedios, es invocada para que ponga remedios a los grandes males, describe el docente de la Universidad Anáhuac. La Virgen Conquistadora. Estas pequeñas imágenes de madera eran utilizadas por los sacerdotes que acompañaban a los soldados españoles cuando realizaban ceremonias religiosas durante las campañas militares. Los soldados transportaban las imágenes atada a la cabeza de una silla de montar o la colgaban de su cuello. El culto a Nuestra Señora de los Remedios era habitual en la España de los siglos XV y XVI, refiere el filósofo. Para algunos estudiosos de la conquista de México, no fue una, sino al menos dos las imágenes castrenses que acompañaron la expedición de Hernán Cortés desde su salida de Cuba en 1519, esculturas talladas en madera similares que han llegado hasta nuestros días. Una es la Virgen Conquistadora que se venera en el Templo Conventual de San Francisco en la ciudad de Puebla y la que alberga la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios en Naucalpan, según refiere Ismael Arturo Montero García en su Investigación Cocotzin, Nuestra Señora de los Remedios, cita Pérez Guajardo. Durante las primeras décadas del virreinato, los indígenas de Naucalpan describían a la imagen de los remedios como Cocotzin, también como la Señora Niña o la Pequeñita, por las reducidas dimensiones de la imagen que veneraban, refiere Juan Rodríguez de Villafuerte, quien fue capitán de uno de los bergantines que vinieron con Hernán Cortés, después de la caída del Imperio Azteca, colocó en el Templo Mayor la primera imagen de la Virgen de los Remedios en lugar de un monolito a Huitzilopochtli, de acuerdo a la literatura documentada históricamente, dice. Durante la derrota de la Noche Triste el 30 de junio de 1520, Cortés y sus soldados llegaron a un pequeño monte delante del pueblo de Tlacopan, donde la Virgen se apareció acompañada por Santiago, patrón de España. Un año después caída México Tenochtitlán, así se narra la leyenda de las apariciones de la Madre de Dios, refiere Pérez Guajardo. Y asienta, 2 décadas después Juan de Águila encontró la vieja estatuilla de madera que había desaparecido desde 1520. Según la leyenda, una aparición de la Virgen los Remedios le indicó el pueblo y el maguey, donde la hallaría. Pero desde que llegó a estas tierras, hace 500 años, su culto ha sido un alivio espiritual. La Virgen, en su evocación de los remedios, es invocada para que ponga remedios a los grandes males. La devoción del soldado. Juan Rodríguez de Villafuerte, este soldado español quien se sumó a las huestes de Hernán Cortés, recibió importantes encomiendas y fue fundador de la que hoy es la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios. En 1523, descubrió la bahía de Acapulco y fue su encomendero. Durante esos años hubo una repartición de la población indígena y de las tierras de Acapulco, siendo Juan Rodríguez el propietario del Acapulco. Se casó con una princesa de Texcoco, bautizada como Juana, quien le dio un hijo y una hija, pero lo dejó viudo pronto, teniendo segundas nupcias, con doña Juana de Zúñiga, parienta de la esposa de Hernán Cortés, relata Pérez Guajardo. Según los datos encontrados y documentados históricamente fue Juan Rodríguez de Villafuerte quien descubrió el puerto de Acapulco al que llamó Bahía de Santa Lucía, dice el filósofo de profesión y secretario ejecutivo de la Dimensión de Bienes Eclesiásticos y Arte Sacro, Diveas. Pérez Guajardo considera que de raíces profundamente religiosas surgió la nación mexicana. Diversos pueblos teocéntricos se encontraron en esta tierra, bajo el mismo cielo, iluminados por el único sol, entre las mismas aguas que enmarcaron sus templos entre brumas y nubes. Y describe, peregrinos de desiertos, mares y montes. Celosos guardianes de ancestrales principios.
pueblos originarios como los toltecas con el tesoro cultural de los mayas, tribus nahuas base para el mestizaje con hispanos enriquecidos por la sangre semita de Abraham y Moisés, poco más tarde los del África. Cada raza y cultura procede cargando el amor a su Dios hasta el desprecio de sí y amor a sí hasta el desprecio de Dios. Aquella descripción agustiniana es el testimonio de la conciencia humana en su relación con Dios. En fin, todos los hombres que en esta tierra están en uno, como describe el Nican Mopogua, documento histórico con el que se conoce universalmente el relato en náhuatl de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac al norte de la actual Ciudad de México en torno a 1531. La Virgen de Guadalupe puede ser la advocación mariana más conocida y reverenciada en América, pero antes hubo otra más popular, la Virgen de los Remedios, traída por los invasores comandados por Hernán Cortés para pedirle su protección durante las guerras que emprendieron contra los imperios que dominaban lo que hoy es México. Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, fue Juan Rodríguez de Villafuerte, soldado de Hernán Cortés, quien trajo a México la estatuilla de madera de la Virgen de los Remedios para que los protegiera durante su misión. Antes de atacar Tenochtitlán, los españoles llegaron a Cholula en octubre de 1519, una ciudad pacífica y profundamente religiosa, donde las crónicas afirman que había 20,000 casas y 365 templos. Esta ciudad pagaba tributo a los mexicas y estaba en paz con ellos, pero también recibió con hospitalidad a Cortés y sus tropas, ofreciéndoles alimentos, hospedaje y todo lo que necesitaran. Sin embargo, luego de algunos días los nobles cholultecas comenzaron a mostrar más frialdad ante la ambición y agresividad de los españoles, por lo que los europeos temieron una emboscada y desataron una matanza con respaldo de miles de aliados indígenas en la que asesinaron a entre 3,000 y 5,000 cholultecas, la mayoría civiles desarmados. En esta población también se encuentra una pirámide que es considerada la más grande del mundo, con una base 4 veces mayor que la pirámide de Giza en Egipto y el doble de su volumen. Tras la masacre y la destrucción de los templos, los españoles construyeron una pequeña ermita en la cima de esa pirámide donde colocaron a la Virgen de los Remedios y una cruz. Un mes después los invasores españoles llegaron a Tenochtitlán, capital del Imperio Mexica, donde fueron recibidos por el Hui Tlatoani, gran emperador, Moctezuma y hospedados en su palacio, lo cual le pareció a Cortés un milagro, así que subió al templo mayor de la ciudad y colocó la estatuilla de la Virgen de los Remedios en lugar de Huitzilopochtli, el temible dios solar asociado a la guerra y a los sacrificios humanos. Aunque los mexicas eran usualmente abiertos a incorporar nuevas deidades a su religión, esta acción no les pareció y achacaron a esta acción la larga sequía que en ese momento los castigaba. Cortés aseguró que, si le hacían algunas misas a la Virgen, llovería, aún contra la voluntad de los antiguos dioses mexicanos. El mismo día de la misa habría caído un fuerte aguacero, lo cual fue considerado por los españoles un milagro más y la nombraron patrona de la capital mexica. Después de una serie de abusos y asesinatos, los mexicas reaccionaron contra los españoles y sus miles de aliados indígenas. En medio de la batalla uno de los soldados habría conseguido subir al templo y rescatar la estatua de la Virgen de los Remedios, pero resultó herido y antes de morir logró esconderla junto a un maguey. La leyenda popular recogida por historiadores cuenta que la imagen fue encontrada 20 años después por C. Cuautli, un indígena que contaba haber sido uno de los caciques que intentaron retirarla del templo mayor, pero que ahora la Virgen le hablaba y le pedía buscar su imagen. Los franciscanos no le creyeron y amenazaron con castigarlo si seguía diciendo que la Virgen le hablaba. Según la misma leyenda, el indígena sufrió un fuerte accidente durante la construcción de la iglesia, pero se recuperó milagrosamente gracias a una cinta que le obsequió la propia Virgen de los Remedios. En agradecimiento C. Cuautli habría buscado y encontrado la imagen, pero se la llevó a su casa sin avisar a los monjes para evitar ser torturado.
12 años después la Virgen desapareció y reapareció junto al mismo maguey, por lo que el indígena se animó a llevarla ante un sacerdote quien al ver la imagen creyó en el milagro y mandó edificar un altar para la Virgen en la humilde casa de C.E. Cuautli, quien se cambió a nombre cristiano de Juan Tobar de Águila. Al igual que con la historia de la Virgen de Guadalupe que se habría aparecido al indígena Juan Diego, ambos enfrentaron la incredulidad de la Iglesia, y también la Virgen de los Remedios comenzó a vincularse con antiguos elementos religiosos mexicanos como el culto a la lluvia y a los magueyes, planta de donde se extrae el pulque, bebida ritual vinculada con la fertilidad de las personas y de la tierra que se consume hasta nuestros días. Durante los 3 siglos que duró la colonia, las autoridades españolas, incluido el virrey, veneraban a la Virgen de los Remedios como patrona de la Ciudad de México. Sin embargo, cuando ni estas ceremonias funcionaban, traían a la Virgen de Guadalupe, de piel morena y más identificada con el pueblo, lo cual enojaba a sus devotos mexicanos, pues veían a su santa patrona ser tratada como segunda opción. Incluso el afamado explorador Alexander von Humboldt percibió en 1803 la rivalidad entre ambos grupos de fieles. El espíritu de partido que reina entre los criollos, americanos, y los gachupines, españoles, da un matiz particular a la devoción. La gente común, criolla e india, ve con sentimiento que, en las épocas de grandes sequedades, el arzobispo haga traer con preferencia a México la imagen de la Virgen de los Remedios. De ahí aquel proverbio que también caracteriza el odio mutuo de las castas, hasta el agua nos debe venir de la gachupina. Si a pesar de la mansión de la Virgen de los Remedios, continúa la sequía, el arzobispo permite a los indios que vayan a buscar la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Siglos después, durante la Guerra de Independencia de México, la Virgen de los Remedios fue la santa patrona de los ejércitos realistas mientras que la Virgen de Guadalupe fue la bandera de la causa insurgente, encabezada por sacerdotes, criollos y marcada con un fuerte carácter religioso y social. En su desesperación al ir perdiendo la guerra contra la nueva nación, los españoles incluso le dieron un grado militar a la Virgen de los Remedios y la nombraron la generala, tratando de invocar milagros como los que le atribuyeron en favor de Cortés y sus aliados indígenas 3 siglos atrás. A pesar de que la causa independentista triunfó y que el título de Reina de México, Emperatriz de las Américas y de las Islas Filipinas le fue concedido a la Virgen de Guadalupe por el Papa Pío XII, el culto a la Virgen de los Remedios continúa en espacios tan importantes como el hermoso santuario de la Virgen de los Remedios, que continúa recibiendo a diario a cientos de visitantes en la cima de la pirámide de Cholula. Cada año, localidades como San Gregorio Zacapechpan también celebran a la Virgen de los Remedios con fiestas patronales que comienzan cada 1 de marzo y continúan hasta el 10 de marzo. Cuando realizan la bajada de la imagen desde la cima de la pirámide y la llevan cargando durante horas hasta la comunidad donde espera acompaña a San Gregorio hasta el 12 de marzo, cuando se celebra una gran fiesta organizada por los mayordomos nombrados por el pueblo. Desde su pasado como conquistadora, la Virgen de los Remedios ha sabido mantener un lugarcito en la devoción de los mexicanos. Relicario de la Virgen de los Remedios. Este retrato en arte plumario de la Virgen de los Remedios con el Niño Dios en brazos es un relicario que data del siglo XVII y actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. Se cree que el culto a la Virgen de los Remedios inició tras la llegada de los españoles a América, cuando un soldado de Hernán Cortés trajo a México una pequeña imagen de esta Virgen a la cual se han atribuido diversos milagros. Uno de esos milagros refiere que la Virgen terminó con una sequía provocada por la ira de Huitzilopochtli luego que Cortés colocara su figurilla en el Templo Mayor, junto a la imagen del dios, y después el mismo Cortés aseguró que si se decían unas misas en honor de la Virgen, llovería. Descubre más sobre este relicario en la Mediateca INA. La guerra entre la Virgen de Guadalupe, patrona del ejército insurgente, y la Virgen de los Remedios, generala del ejército realista.
Es común que las guerras civiles se enfrenten entre sí a amigos, familiares y hermanos, incluso que padres e hijos lleguen a encontrarse en bando opuestos, a fin de cuentas eso es lo que caracteriza a las guerras civiles. Habitantes de un mismo pueblo peleando unos contra otros en aras de sus ideas. Pero la Guerra de Independencia de México enfrentó a dos oponentes singulares, no portaban armas, pero inflaron más pasiones que la mejor arenga de los generales. De 1810 a 1821 estuvieron en guerra la Virgen de Guadalupe con la Virgen de los Remedios. El 16 de septiembre de 1810 los insurgentes encabezados por Hidalgo salieron del pueblo de Dolores con rumbo a San Miguel el Grande, y al pasar por Atotonilco, Hidalgo vio en la sacristía un lienzo de la Virgen de Guadalupe, la tomó como bandera, y enarbolándola, se dirigió a la muchedumbre gritando: «¡Viva la América, muera el mal gobierno, y viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe!», dando origen así, un día después de iniciada la Guerra de Independencia, a la Guerra de las Vírgenes. El papel que jugó la guadalupana en la causa insurgente fue de gran importancia. Además del estandarte, los rebeldes portaban estampas e imágenes de la Morena. Morelos la llamó la patrona de nuestra libertad, e incluso uno de los jefes insurgentes, Guadalupe Victoria, adoptó su nombre, y ahora pocos lo recuerdan como Miguel Fernández Félix, su nombre verdadero. Por su parte, los realistas quisieron poner a la señora del Tepeyac un rival a su medida, por lo que el virrey Francisco Xavier Venegas mandó por una veterana de la Guerra de Conquista para alzar la cual bandera de sus ejércitos, la Virgen de los Remedios, que según la tradición se les había aparecido a los conquistadores que huían después de la Noche Triste, y había echado puñados de tierra a los ojos de los indígenas que los perseguían. A la Virgen de los Remedios se le otorgó el grado y el apodo de generala, fue vestida para la ocasión con los blasones correspondientes a su rango, y recorrió la Ciudad de México, mostrándose lista y dispuesta para enfrentar a su enemiga, la Virgen de Guadalupe. Virgen de los Remedios, la más importante celebración mariana en Nueva España. La Virgen de los Remedios fue la primera imagen religiosa venerada en la Nueva España desde el momento de la conquista de México Tenochtitlán. Por ello sería invocada como patrona de las lluvias y temporales, defensora de los españoles, abogada de los indios y conquistadora de México. Dicha imagen de la Virgen llegó a estas tierras en 1519 como un objeto de devoción de uno de los soldados de Hernán Cortés llamado Juan Rodríguez Villafuerte, quien la trajo de España, probablemente de Alcántara, en Extremadura, o de Tolosa, en Vasconia, donde se le rendía culto desde el siglo VIII. Como protectora de la empresa de conquista, la imagen presidió la primera misa que celebró el padre Bartolomé de Olmedo en la Villa Rica de la Vera Cruz. Una vez entradas las tropas de Cortés a la Gran Tenochtitlán, el conquistador ordenó a Villafuerte colocar la cruz y la Virgen en el Templo Mayor, donde en sustitución de los dioses mexicas fue venerada por los soldados españoles ante el asombro de los indígenas, según refiere Bernal Díaz del Castillo. Aunque existe otra versión que señala que fue otra imagen llamada la Conquistadora, venerada durante el virreinato en la Catedral de Puebla, la que se colocó por primera vez en el templo. Esta representación mariana fue regalada después por Cortés a los tlaxcaltecas por la ayuda que le prestaron en contra del Imperio Azteca. La noche del 30 de junio de 1520, durante el combate de la Noche Triste, en el que las tropas hispanas sufrieron graves pérdidas a manos de los mexicas y tuvieron que huir en desbandada por la calzada de Tlacopan, el capitán Villafuerte, temeroso de que la santa imagen fuera profanada, la rescató del Templo Mayor y la ocultó debajo de un maguey en lo alto del cueo adoratorio del Cerro de Otoncapulco, donde hoy se ubica el Santuario de los Remedios, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, un barrio de otomíes donde los españoles sobrevivientes se habían refugiado. Allí permaneció la imagen hasta 1540, cuando Ceecuatli, bautizado ya como Juan Tobar o Juan del Águila, cacique indígena del pueblo de San Juan Totoltepec, ubicado hoy a un costado del santuario, también en Naucalpan, obedeciendo a señales divinas, según la tradición religiosa, encontró debajo de un maguey a la pequeña Virgen con su niño en brazos,
por lo que le construyó una ermita cerca de su casa para rendirle culto. Otra versión refiere que Juan Tobar, el vidente de los remedios, infectado por la peste, fue a suplicar a la Virgen del Tepeyac, aparecida al indio Juan Diego en 1531, su curación, y ella, queriendo manifestarle que sus dos advocaciones, la de los remedios y Guadalupe, eran la misma Madre de Dios, le contestó sonriente: levántate, ya estás curado, vuelve a tu casa, pero te ordeno que en la cumbre de este cerro, donde están los magueyes y viste mi imagen, erijas el templo en que he de estar. En este sentido, el padre poblano Francisco Miranda, 1816 a 1864, señala que la historia de la Virgen de los Remedios es una historia mítica, según la cual la Santa Imagen fue hermanada con la historia de la Virgen de Guadalupe desde sus orígenes. El indio sanó al momento y empezó a rendirle culto en su hogar. No obstante, de manera misteriosa, cuenta la leyenda, la imagen se salía de la casa del cacique y se iba al adoratorio de Otoncapulco, lo que se interpretó como que quería ser venerada de manera pública. Así, en 1550 le fue construido un pequeño templo en este lugar inicialmente registrado como Santuario de Nuestra Señora de la Victoria, en memoria del triunfo de los ejércitos españoles sobre los indígenas. Este nombre se constituyó en estos primeros tiempos como alternativo al de los remedios con el que Cortés la había designado. Por su parte, el padre José de Acosta, cronista del siglo XVI, relata que después de la derrota sufrida en la Noche Triste, entre el ejército español se había manifestado una protección singular de la Madre de Dios en aquel sitio del barrio de Totoltepec, donde en agradecimiento a su acción se levantó una ermita cuyo primer nombre fue el de Nuestra Señora del Socorro, alternativo también al de los Remedios, la primera imagen mariana venerada en tierras mexicanas, que aun cuando haya decaído de culto general a culto local con el paso del tiempo, ha sido causa permanente de ceremonias litúrgicas y populares que simbolizan la más pura expresión de una sociedad que vive la celebración religiosa desde sus más profundas raíces indígenas y españolas, dejando en la memoria de sus gentes la plenitud de una vida festiva.